Una sólida jugada de desarrollo. Se mantiene el equilibrio dinámico y se demuestra pensamiento profiláctico. Negras reflejan el enfoque de blancas preservando el equilibrio dinámico y manteniendo una posición sólida. Blancas juegan un movimiento de peón agresivo estándar, solidificando el control y manteniendo el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Negras desarrollan el alfil completando el fianqueto y manteniendo el equilibrio dinámico de la posición. Blancas desarrollan el alfil, un movimiento solidificador que mantiene el equilibrio dinámico de la tensión central. Negras enrocan en el flanco de rey. Un paso crucial para la seguridad del rey. Asegurando el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo de la columna B a la casilla D2. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Blancas juegan, apuntando al fianqueto del flanco de rey y solidificando su posición con profilaxis sólida. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan el alfil un movimiento posicional sólido consistente con el control hipermoderno del centro. Negras juegan, desarrollando una pieza a una casilla central sólida y manteniendo la igualdad posicional. Blancas se enrocan en el flanco de rey, un paso crucial para la seguridad del rey y manteniendo el equilibrio dinámico del juego. La jugada el caballo a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo de la columna B a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Blancas juegan, desarrollando una pieza a una casilla central fuerte y aumentando la presión. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna D a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Blancas juegan, centralizando la dama y creando amenazas dinámicas, una maniobra posicional sólida. Negras juegan, un movimiento sólido para profilaxis, previniendo potenciales incursiones de caballo en el flanco de rey. La jugada el caballo a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna A la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Blancas recapturan. Un movimiento sólido. Manteniendo la estructura de peones y el equilibrio dinámico. Negras juegan, reforzando la cadena de peones y solidificando su presencia central. Blancas juegan, centralizando la torre en una columna abierta, una maniobra estratégica sólida. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla E8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Blancas juegan. Un avance posicional sólido. Ganando espacio y restringiendo el juego de flanco de dama de las negras. Negras juegan. Un movimiento de desarrollo sólido. Mejorando la actividad de las piezas y manteniendo la igualdad posicional.
La jugada el caballo a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Negras juegan una maniobra sólida de torre, preparándose para la acción central y mejorando la coordinación. Blancas juegan un movimiento de reagrupación sólido, manteniendo el control central y mejorando la colocación de las piezas. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E8 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla E8, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla E8 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Negras recapturan un movimiento sólido, manteniendo la actividad de la dama y el equilibrio dinámico. Blancas juegan, reposicionando la torre a una columna más activa, una idea posicional sólida. Negras juegan una maniobra sólida de dama, centralizando y preparándose para la acción potencial. Blancas juegan un puesto avanzado sólido de caballo, controlando casillas centrales clave y manteniendo la presión. Negras juegan un reposicionamiento sólido de torre, preparándose para disputar columnas abiertas y mantener el equilibrio dinámico. Blancas cambian, simplificando la posición y manteniendo una ligera ventaja. La jugada la torre captura en la casilla E1 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla D7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla E1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E1, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas recapturan una recaptura sólida que mantiene la estructura de peones y la ventaja posicional.
Negras recapturan un movimiento sólido, centralizando la dama y manteniendo la igualdad dinámica. Blancas juegan un movimiento de desarrollo sólido, mejorando el alcance del alfil y la influencia central. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C6, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A3, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil captura en la casilla G4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna G a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Negras recapturan un movimiento sólido que abre líneas y mantiene presencia de peones. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F2, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B2, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla B2, de un intercambio favorable.
posibilitando el caballo a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Negras recapturan, una respuesta sólida que mantiene la estructura de peones y la igualdad dinámica. Blancas juegan, una maniobra sólida de rey, mejorando la seguridad del rey y preparándose para el final. Negras juegan, un empuje sólido de peón, ganando espacio en el flanco de dama y manteniendo la igualdad posicional. La jugada la dama a la casilla B7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a el alfil captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla B2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla B7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla B2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla B2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E7 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla C1 para afianzar el control posicional. Negras dan jaque, un movimiento sólido y preciso, manteniendo el equilibrio dinámico. Blancas mueven, un reposicionamiento sólido, apuntando a consolidar y mantener el equilibrio dinámico. Negras retroceden, una maniobra defensiva sólida, protegiendo al rey y manteniendo el equilibrio. Blancas mueven, un movimiento sólido de rey, mejorando la seguridad y preparándose para la acción potencial del final. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero,
dando paso a el caballo a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E3, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Negras juegan un movimiento sólido, creando contrajuego y mejorando la estructura de peones en el flanco. Blancas juegan un movimiento posicional sólido, centralizando la dama y controlando casillas clave. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Blancas capturan un movimiento sólido, abriendo líneas y manteniendo presión dinámica. La jugada la dama captura en la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a la dama captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el caballo a la casilla F3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Blancas capturan una sólida captura de peón, aumentando su ventaja de material y dominio posicional. Negras juegan un movimiento sólido, centralizando la dama y preparándose para una acción mayor. Blancas juegan una reagrupación posicional sólida, preparándose para maniobrar el caballo eficazmente. La jugada la dama a la casilla F3 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla G5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla A7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla G2 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H2,
debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla H1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Abriendo paso a la dama a la casilla F2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el caballo a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla G2 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Blancas juegan un movimiento sólido, solidificando el centro y aumentando el potencial de ataque. La jugada la dama a la casilla H1 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla G2 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Blancas juegan un movimiento sólido, explotando las debilidades de las negras y manteniendo una ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla G2 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla F8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Blancas juegan un movimiento sólido, manteniendo una presión abrumadora y coordinando piezas eficazmente. Negras juegan un movimiento defensivo sólido,
manteniendo la seguridad del rey en una posición difícil. La jugada el caballo a la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso al rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso al caballo a la casilla G5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla G2 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F3, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas juegan un movimiento sólido de rey, consolidando la ventaja y preparándose para el final. Negras juegan un movimiento sólido, manteniendo la actividad de la dama y buscando recursos defensivos. Blancas juegan un jaque sólido, forzando al rey negro a retroceder y manteniendo el control. Negras juegan un movimiento defensivo sólido, manteniendo la seguridad del rey. Blancas juegan una maniobra sólida de rey, consolidando la ventaja y dirigiéndose hacia el final. Negras juegan un jaque sólido, forzando al rey blanco a una casilla ligeramente menos segura. Blancas juegan un movimiento sólido de rey, consolidando la ventaja y mejorando la seguridad. Negras juegan un movimiento defensivo sólido, manteniendo la actividad de la dama. Blancas juegan un movimiento sólido de peón, asegurando la posición y preparándose para un avance mayor. Negras juegan un jaque sólido, forzando al rey a una posición ligeramente más centralizada. Blancas juegan un movimiento sólido de rey, consolidando la ventaja y preparándose para apoyar el flanco de dama. La jugada la dama a la casilla A8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso al rey a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E8 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas juegan un movimiento sólido, creando amenazas decisivas y manteniendo una presión ganadora abrumadora.